Considerado en su sentido más extenso, el concepto de libertad constituye un concepto negativo, ya que la libertad implica para nosotros a la ausencia de todo obstáculo e impedimento, y siendo que todo obstáculo es la expresión de una fuerza, ésta debe responder a un concepto positivo. Schopenhauer. ¿Qué tal, amigos del Devenir Histórico? Hace tiempo no teníamos una radio junta, ¿no? un telenexo en el cual hacer observaciones respecto a temas. En el día de hoy planeo desarrollar consideraciones en torno al concepto de libertad. ¿Ya? Y como saben, pueden seguirnos en la página Entre las Ruinas, ¿cierto? Si el podcast les gusta, pueden compartirlo, pueden comentar, pueden enviarnos mensajes por interno a Entre las Ruinas, y prontamente ya estaremos sacando una iniciativa un poquito más concreta, que es la revista Autoridad. ¿Ya? Para entrar un poco en materia sobre el tema de la libertad, habría que... se podría hablar desde un sentido abstracto, ¿no? Que es más o menos como partí junto con la introducción de Arthur Schopenhauer. Pero creo que puede que ese sea el problema, porque siempre se habla en sentido abstracto. Y se habla en sentido abstracto, pero se pretende aplicar al hombre. Es decir, se habla del contenido, pero no del recipiente. ¿Y quién es el recipiente? El hombre. Por lo tanto, habría que pensar al hombre primero, para después considerar si darle esa libertad, ¿cierto? Si es que él puede manejar esa libertad, si es que realmente él vino al mundo a tener esa libertad, ¿ya? Para remitirnos a todo lo que se podría decir y todo lo que se ha escrito a lo largo de toda nuestra historia acerca del hombre, habría que partir a la tabla rasa, ¿ya? Al concepto que acuña Aristóteles, y donde se hace el cuestionamiento de si el hombre es una página en blanco o si viene con conocimiento predeterminado, ¿ya? Por un lado, la visión que dice que el hombre es una tabla rasa, efectivamente. Epistemológicamente plantea que el hombre nace con la mente vacía y que el desarrollo humano es producto del propio aprendizaje, ¿cierto? De sus propias experiencias y percepciones personales, es decir, de sus sentidos. Se infiere que plantea a un hombre sensorial. Por lo tanto, es una construcción, diría yo, mundana y contingente, ¿ya? Yo lo definiría, lo señalaría de esa manera. Por otra parte, Aristóteles pone el ejemplo haciendo una alegoría con el tema del huevo y la gallina, que también es un ¿cómo decirlo?
Un planteamiento antiguo que ayuda para descifrar esta eterna discusión. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Una pregunta que varios filósofos han abordado y obviamente con conclusiones opuestas. En el caso de Aristóteles, que es el conocimiento más clásico y que nosotros podemos remitirnos, él señala que primero es la gallina. ¿Por qué? Porque Aristóteles señala que es más, no sé si la palabra es más valioso o más concreto hablar del acto que de la potencia. Y es decir, valga decir que el huevo es la potencia de la gallina. Sin embargo, la gallina es el acto, es lo que está existiendo. Y pone un ejemplo para esto. El intelecto es la potencia de la entelequia, es decir, del acto de inteligir, ¿cierto? El huevo deviene en gallina. Otros dicen, no, primero fue el huevo. De acuerdo, primero fue el huevo. ¿Y el huevo de dónde salió? Si el huevo es potencia, el huevo no es un acto, no es un... Todavía no deviene en nada. Todavía es solo un huevo. Todavía no es gallina. No tiene ser, es un ser en potencia. Como diría Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Que él habla del tema del ser en potencia y hace otras definiciones también. Ya. Entonces, con este tema del huevo y la gallina, las personas que plantean que el huevo era primero, dicen que hay una naturaleza humana, ¿cierto? ¿Y cuál es la naturaleza humana? Es lo que posteriormente habría definido Rousseau como el buen salvaje, ¿ya? Sin embargo, acá creo que se pueden observar dos corrientes que se oyen muy diferentes, pero que son bastante distintas cuando uno la profundiza un poquito. La primera es el constructivismo y paralelamente el construccionismo. Son tan parecidas las palabras que voy a tratar de ser lo menos enredado posible, ¿ya? Voy a leer hacia abajo una columna que escribí y luego hacia abajo una columna que escribí. Constructivismo es un concepto individual, partiendo por eso. Es el espacio, él es el que da espacio al pensamiento individual, personal y libre del individuo como eje de construcción del mundo. Es una experiencia individual, es una experiencia empírica. Esta correlación, este concepto tendría correlación con el huevo, con el intelecto y con la potencia. Por otra parte, tenemos el construccionismo, que es un concepto social, ¿cierto? Es el espacio del pensamiento cooperativo de los grupos sociales. Es una experiencia individual social al mismo tiempo. Es decir, reconoce lo individual, pero también reconoce lo social. ¿Ya? Entonces, en relación al tema de que el entorno, hasta el momento hemos concluido que
el entorno es el que condiciona al ser, ¿cierto? Otras personas dicen que el ser es el que se desarrolla y se condiciona a sí mismo. Entonces, Fichte, eh, Johann Gottlieb Fichte, tiene algo que aportar que escribió al respecto, que es en su trabajo Fundamentos del Derecho Natural. Fichte dice que la autoconciencia es un fenómeno social. Es decir, él afirma que, aunque su existencia depende de los objetos, el mundo externo, sin embargo, la mera percepción de estos objetos externos depende de la autoconciencia. La solución de esta paradoja, para Fichte, es que un ser racional adquiere su conciencia plenamente cuando es evocado como consciente por otro ser racional fuera de sí mismo. En esta frase creo que es súper importante porque se pueden desprender dos cosas. La primera es el tema de ser evocado, ¿cierto? Y la segunda es que habla de el ser racional. Bueno, aquí dice fuera de sí mismo, pero para ser evocado fuera de sí mismo. Pero para ser evocado fuera de sí mismo quiere decir que vive dentro de sí mismo. Entonces aquí volvemos al tema de El buen salvaje de Rousseau, ¿cierto? Que, dicho sea de paso y a grandes rasgos, Rousseau plantea que la naturaleza del hombre individual es buena, ¿ya? Y la libertad como filosofía se cuelga un poquito de eso, o el liberalismo como filosofía se cuelga un poquito de eso, porque lo toma como algo fundamental y primordial a la hora de defender la libertad. ¿Para qué vamos a defender la libertad si es algo malo, ¿cierto? O es algo negativo? Rousseau dice que es algo bueno liberar al hombre de los constructos sociales, porque él dice que al hombre lo corrompen las instituciones. Paradójicamente, Rousseau, en uno de sus trabajos, no recuerdo mal cuál porque lo leí hace mucho tiempo, para ser honesto, él dice que las capacidades humanas en pos del conocimiento surgen de la corrupción, lo cual es una contradicción en su discurso, porque no puede, si él dice que las instituciones son las que corrompen al hombre, no pueden las cualidades del hombre, que son las que devienen en instituciones, ser malas, las instituciones malas, las cualidades ser buenas, después las instituciones malas, y que eso corrompa al hombre, ¿cierto? Y él dice que las cualidades que adquiere el hombre en pos del conocimiento, ¿cierto? Remitiéndonos a un ser casi tribal, a un ser que está en construcción, desarrolla esos conocimientos en tanto a corrupciones del ser. Como por ejemplo, él dice que la geometría nace de la avaricia, y pone el ejemplo de cercar los terrenos. Si tú no eres avaro, vas a compartir todo, no necesitas cercar y medir, ¿cierto? Dice, por ejemplo, que la soberbia, ¿cómo se llama? La elocuencia nace de la soberbia, ¿cierto? Por un tema de derrota intelectual para con la persona que se está luchando intelectualmente. Entonces, ese es un tema, por una parte, ¿cierto? Esto era un paréntesis que estaba haciendo
a la frase que leí de Fichte. Y el otro lado que me parece importante mencionar es el paso de la mentalidad infantil a la mentalidad adulta. Aquí ya entraríamos como casi en un poco materia de casi como la psicología de la libertad, una cosa así. Algo, por supuesto, en lo que no soy experto, pero puedo dar un par de observaciones. El tema de la mentalidad infantil creo yo que está o tiene correlación con el pensamiento mágico. Todas estas visiones de mundo en las que se pone al hombre, al ser, en el centro y caemos o generamos un antropocentrismo, es caer en la soberbia de creer que nosotros podemos moldear el mundo. Y si bien nosotros podemos, como hemos dicho en podcasts anteriores, específicamente en Nobleza Obligada, podemos fundar, ¿cierto? Fundar ejemplos de vida. Estos ejemplos de vida deben estar sujetos a principios sociales. Por eso, cuando mencioné en la tabla que leí hacia abajo de construccionismo, dije que era una experiencia individual social. Sin embargo, en constructivismo era una experiencia individual. ¿Ya? Ahí hay un punto importante, creo. Pues la mentalidad infantil, que es una mentalidad mágica, una mentalidad que busca todo rápido, casi diría que el tema de las revoluciones también se sirve de una mentalidad infantil o una mentalidad mágica. De hecho, hay intelectuales que, en pos de notar ese punto, han dejado su lado más revolucionario. Por citar a uno, chileno, Pablo Ortúzar, ¿cierto? En pos, y él mismo lo ha dicho, en pos de buscar la responsabilidad intelectual y el planteamiento de sus actos, de sus creencias, él deja todo concepto de revolución de lado y empieza a construir. Y bueno, él también lo dice en otros términos como que el conservadurismo es la ideología de los desilusionados. Justamente, la adultez y el conocimiento en la vida en general de un hombre te lleva a eso, ¿cierto? Te lleva a moderarte, te lleva a desilusionarte y a entender que las cosas no cambian de un momento a otro solo por una fuerza que explota, consume todo a su alrededor, pero se apaga inmediatamente, ¿ya? Pensando como en una bomba, por ejemplo. Sin embargo, si uno pensara en el avance de la naturaleza, que es algo muy medido, ¿cierto? Muy moderado, sin embargo es constante y eterno. Bajo esta lógica de lo individual, infantil, expedito, revolucionario, y la lógica, digamos, la dualidad de esto, la contraparte, que sería una mentalidad moderada, adulta, responsable, construccionista, ¿cierto? Social, tendría relación volviendo al punto del huevo y la gallina, tendría relación con el tema de que la sociedad construye al hombre y el hombre construye su persona, ¿cierto? Y ahí pasamos a qué es la persona, la máscara, ¿cierto? Sin embargo, lo social construye lo eterno en el hombre, ¿ya? Y de hecho ahí tenemos también, en este caso, estudios de psicología también,
y que han comprobado, han logrado ya comprobar la ciencia actualmente, que el hombre tiene efectivamente herencia genética de sus padres. No estoy hablando solamente de biología, estoy hablando de una herencia en su personalidad, en su mentalidad, en sus valores más intrínsecos. ¿Ya? Bueno, entonces, el tema de la libertad, ¿cierto? Ahora ya hablando un poquito más en términos generales y saliéndome un poco de citar al de aquí y al de allá. ¿Se le puede dar libertad al hombre? Seguro, ¿por qué no? ¿El hombre va a saber manejar eso? Él lo va a llevar a donde crea que lo tiene que llevar. Pero, pero para construir sociedad, para encarnar destino, para encarnar futuro colectivo. Todos sabemos, ¿cierto?, que habría que primero plantear obstáculos que serían fuerzas positivas de fuerza, valga la redundancia, como decía Schopenhauer en la cita que leí al iniciar el podcast. Eso como cierre, ¿cierto?, para cerrar la idea. Entonces, haciendo una síntesis, pasamos desde la cita de Schopenhauer a la visión de la página en blanco, el dilema del huevo y la gallina, constructivismo, construccionismo, ¿cierto? La frase que encontré de Johann Gottlieb Fichte, que por qué es tan importante este personaje, porque es un personaje clave en la construcción de todo lo que es nuestro pensamiento, de nuestro sector, ¿cierto? Con su trabajo más conocido, que es Discurso a la Nación Alemana. Luego de eso pasamos al tema del buen salvaje y finalmente al cierre con el tema de la mentalidad infantil, la mentalidad adulta. Así que eso, estimados amigos, salió un podcast cortito. Espero haber podido dar otra perspectiva del tema, porque siento que siempre se habla de la filosofía, de la libertad en tanto a desglosar la libertad per se. Y eso está bien, es una herramienta intelectual útil y necesaria. Pero como partí diciendo, creo que también se analiza el contenido, pero no el envase. Y en este caso, el hombre o la naturaleza del hombre sería el recipiente donde iría esa libertad. Y si el hombre es un recipiente que, por ejemplo, tuviera filtración, no tendría razón de ser brindar libertad. De hecho, ya se ven los ejemplos, los resultados negativos en las sociedades actuales de darle tanta libertad al hombre. ¿Ya? Así que eso, nos escuchamos en otro capítulo. Que estén muy bien. Acuérdense de seguirnos en Entre las Ruinas, como les dije al principio también. Cualquier comentario pueden escribirnos a la página y ahí nosotros siempre tratamos de contestar los mensajes de los seguidores que nos llegan. Cuídense mucho y que estén bien. Chao, chao.